Hola y bienvenido a un episodio más en Vive una vida extraordinaria. El día de hoy me siento absolutamente agradecida por todo lo que hemos recorrido hasta en este momento. Y digo hemos recorrido porque mientras hacía una introspección y retrospección por todo el carrete de imágenes, solamente podía ver con agradecimiento lo que hemos atravesado. Tú, yo y todas las personas que estamos unidas a través de esta plataforma, que como lo sabes muy bien, no comenzó como un espacio de compartir la información, sino realmente un espacio de mantenernos en la misma sintonía y en la misma frecuencia de crecimiento y de expansión. Y hoy, después de varios años, estamos desarrollando, creciendo, expandiendo, estamos por arrancar una 7ª temporada y solamente me queda agradecimiento, no me queda más que poder decir gracias por estar durante todo este tiempo. Y estamos por cerrar un 2025 y por comenzar un 2026. Y me gustaría invitarte a que con esa alegría y descubrimiento de este año te puedas permitir observar en tu propio carrete de imágenes, en tu propia galería, qué puedes agradecer de este año, desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, que puedas ir viendo todos esos momentos de crecimiento, de reto, de introspección, de resignificado, de cambio, de descubrimiento, de redirección en tu camino y que puedas observar qué has construido hasta el día de hoy, apropiarte de tu camino, apropiarte de lo que has desarrollado, apropiarte de lo que has aprendido. Y justo de eso quiero compartirte el día de hoy. Vive una vida extraordinaria es el podcast para líderes nacidos para inspirar, listos para llevar su vida al siguiente nivel. Aquí encontrarás las herramientas, estrategias y mentalidad necesarias para despertar tu poder interno y desbloquear la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu coach para ayudarte a liberar todo tu potencial. Arrancamos. Hace unas semanas tomé la decisión y declaré y decreté que iba a cerrar el año en la montaña. Y una de las cosas que dije fue, quiero una cumbre antes de cerrar el año. Y estaba determinada, la realidad es que no tenía idea de cómo iba a suceder, pero sabía que iba a suceder. Y pues bueno, Dios y la vida se encargaron de que así sucediera. Hace unas 2 semanas aproximadamente me hicieron la invitación de hacer montaña justo esta semana. Y fue muy interesante porque me hacen la invitación y de repente empieza a pasar el tiempo y ya no había plan para continuarlo, pero yo sabía que iba a suceder. Y así, un día antes de que sucediera el ascenso, me confirman el plan, me confirman la ida y emprendimos camino hacia la Malinche. La última montaña que yo había realizado, que puedo contar como montaña realmente, como mi cumbre, fue en febrero del 2023. Y durante ese tiempo, esa montaña había sido la maestra de los últimos años. En el descenso de esa montaña, fíjate, el ascenso me fue muy sencillo y de hecho de eso hablo en otro de los episodios del podcast. Pero esa montaña, el ascenso me fue muy sencillo. Me di cuenta de que realmente era un reflejo de mi vida. Era fácil para mí subir, avanzar, continuar, desarrollar, pero que el descenso había sido lo más retante. En el descenso me di cuenta de que me daba miedo caerme, me di cuenta de que me daba miedo fracasar, como probablemente mayoría de las personas lo hemos sentido. Me di cuenta de que durante ese tiempo el descubrir esa montaña de esa manera me había permitido encontrar que el caerme era algo complejo y que me retaba y que generaba situaciones y sensaciones en mí. Entonces, cuando dije en este año y antes de cerrar, dije, quiero hacer una cumbre, dije, me voy a probar, o sea, voy a probarme para descubrir qué voy a sentir. Emprendimos camino y de 10 personas que habíamos arrancado inicialmente dentro del plan, solamente terminamos yendo 3 personas. Y arrancamos camino, comenzamos el recorrido en el auto y mientras íbamos en el recorrido, una de las preguntas que le hice al equipo fue, bueno, ¿y cuál es tu intención para esta cima? Y cada una de las dos expresó cuál era su intención. Y dentro de mí yo pensé, bueno, para mí esta intención o esta cumbre, uno es probarme y dos,
es realmente soltar todo aquello que ya no pertenece a esta nueva identidad, que ya no pertenece a la persona que realmente estoy destinada y determinada a ser. Y en ese momento, mientras íbamos avanzando, llegamos a el bosque, estacionamos el auto y uno de los primeros puntos fue cuando vimos la montaña, nos hicieron el comentario de que no podríamos subir a cumbre ya que estaba nevado. Y adicional a eso no llevábamos equipo, es decir, no llevábamos casco, no llevábamos crampones, entonces había nieve, el camino estaba completamente lleno de nieve, entonces no podríamos subir. Dentro de mi ser en ese momento pasaron dos pensamientos claves. El primero fue, ¿dónde consigo un guía? Y el siguiente fue, ok, probablemente no llegamos a cumbre. Ahora, fíjate lo interesante. Yo quería una cumbre, o sea, yo sabía que quería una cumbre. Dentro de mi ser estaba eso. Pero en el momento en el que se presentó la situación, pues dije, bueno, probablemente no llegamos a la cumbre, ¿no? Somos 3, antes veníamos 10, si no llevamos un guía, pues probablemente no vamos a llegar a la cumbre. Y comenzamos a avanzar por todo el bosque y mientras íbamos avanzando, yo venía reflexionando, observando y agradeciendo todas las vivencias del año y agradeciendo que estaba ahí en el bosque. Independientemente de hacer cumbre o no, yo quería una montaña, yo quería esa conexión con la naturaleza antes de cerrar el 2025. Entonces continuamos avanzando y de pronto llegamos a un espacio en donde tuvimos una primera zona de detenimiento y comimos un lunch. En ese espacio, una de las personas que iba con nosotros, Dani, dijo, no saben qué, yo me siento súper cansada y no voy a continuar. Entonces, de las 3 personas que íbamos, quedábamos 2 personas. Entonces, Fer y yo comenzamos a caminar. Éramos 2 desconocidas. Lo único que yo tenía en común con Fer, pues eran las historias que yo sabía respecto a ella. Ella vive en Londres. Y pues yo la conocí realmente de historias, ¿no? Un ser humano bellísimo, una mujer extraordinaria, con una gran calidad y calidez humana. Y entonces comenzamos a caminar. Y llegamos a un punto en el cual nos dijeron no pueden continuar avanzando porque no tienen el equipo. Y en ese momento fue como, ¿realmente llegamos hasta aquí solo para llegar hasta aquí? O sea, ni siquiera habíamos llegado a una zona de reto. Entonces, en ese momento seguimos avanzando, seguimos caminando y dijimos, bueno, vamos a encontrar a alguno de los guías que están ahí adelante y le vamos a pedir que nos rente alguno de los cascos. Y si no, empezamos a tratar de disuadir a las personas que vienen bajando, que ya hicieron cumbre, y les pedimos que nos renten su equipo. Entonces empezamos a conectar con personas, mayoría de ellos, pues o los cascos venían con alguno de los guías o pues eran personas que vivían en otras ciudades y pues bueno, estaba medio complejo. De repente seguimos avanzando y avanzando y avanzando y hubo un momento en el que nos empezamos a abrir del camino. La Malinche tiene una subida en la cual subes por unos arenales, llegas a una falsa cima y de ahí subes hacia a la cima real. Pues nosotras nos comenzamos a abrir por un sendero que literalmente estaba absolutamente nevado y virgen. O sea, no había huellas de que hubiesen pasado otros montañistas por ese lugar. Entonces seguimos avanzando y habían unos chicos que estaban ahí adelante de nosotras. Eran 3 chicos que traían pues una actitud brutal, ¿no? O sea, con toda la energía, con toda la fuerza, el power. Seguían avanzando y de repente se veían súper amateurs, pero traían muy buena energía. Nos les pegamos un poquito y empezamos a ver que ellos seguían avanzando. Entonces se generó esta energía mutua. De repente yo volteo y dije, a ver, este espacio por el que venimos subiendo, no se ve que nadie esté pasando por aquí. Todas las demás personas se ve que están yendo por el otro lado. Nosotros no traemos equipo y venimos siguiendo a 3 chavos que se ven más amateurs que amateurs. Además, nosotros, pues tampoco éramos profesionales, ¿no? Entonces, digo, Fer ya había subido en varias ocasiones, más no había como tal, pues esta primer seguridad de un guía, ¿no? Entonces, seguíamos avanzando y de pronto yo le dije a Fer, ¿sabes qué? No me siento segura haciendo esto. Fer, no me siento segura. Y ella me decía, no, Ana Pau, mira, la cima ya está aquí adelante, ya se ve, o sea, la veíamos directitito.
Entonces los chavos seguían caminando y yo decía, no, a ver, estos son amateurs. O sea, empecé a reflexionar en todo esto y le dije, Fer, no me siento segura. Ahí fue un momento en el que yo dudé llegar a la cima. Honestamente fue como, no, estaba a punto de bajarme la caminata y decir, no continúo. Y en ese momento los chicos voltean y me dicen, subes esta cima, llegas a un claro y pasando eso está la cima definitiva. Entonces dije, a ver, un amateur no tendría esa información, ¿no? Entonces, entre la intuición y entre el vamos a darle, me dice Fer, si ellos pueden, nosotros también. Y fue como si en ese momento yo recordara el que cuando una persona lo hace posible para toda la humanidad. En ese momento dije, bueno, vamos a continuar. Continuamos avanzando y fue como si me pusieran un cohete porque seguía avanzando. Inclusive llegué a un momento en el que yo estaba liderando el camino. Entonces subimos y subimos directamente hacia la primer zona rocosa, ¿no? O sea, digamos que ya estamos a unos 45 minutos de la cima. Entonces seguimos avanzando. Yo nada más veía la nieve, o sea, se nos sumían los pies en la nieve, pero eso nos permitía avanzar. Llegamos al espacio rocoso y de repente ahora me tocó a mí ser la persona que le dijera a Fer, hey, sí podemos, ¿no? Porque seguíamos avanzando y ya ella se iba deteniendo y yo, no, 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 ya estamos aquí adelante, ya se ve la cima, ya podemos avanzar. Llegó un momento en el que literalmente se me olvidó que no llevábamos el equipo. O sea, aunque llevamos pues tenis, algunos picos, lo que sea, pero la realidad es que no llevábamos el casco y no llevábamos crampones como para continuar avanzando. O sea, honestamente, hoy que lo observo, digo, era irresponsable. Entonces continuamos avanzando y de repente llega el momento en el que después de esos 40 minutos llegamos a la cima. Fue hermoso. Hicimos una ligera escalada, llegamos a la cima y fue tan brutal ver eso. Y ahí comprendí algo muy interesante, porque fue, a ver, yo me hubiese rendido en el primer momento si no hubiese sido por Fer. Pero después, Fer se hubiese rendido si no hubiese sido por mí. Entonces, esa es la importancia de tener un equipo. La calidad de tu vida es directamente proporcional a la cantidad o a las expectativas de tu círculo cercano. Esa es la importancia de tener un círculo cercano poderoso, un círculo cercano que vea y que crezca de manera constante y de manera consistente. Es la razón por la cual mantenerte en círculos de crecimiento es tan vital. Entonces continuamos, llegamos a la cumbre. Ahora, otra de las cosas que me fascinó fue que en la cumbre habían muchas personas. Entonces ahí fue otra realización porque dije, wow, claro, o sea, en la cima cabemos todos, todos los que seamos capaces de elegir la cima. Evidentemente, bueno, cuando estábamos al inicio, pues habían muchísimas personas y probablemente habremos subido un 10%, pero de ese 10%, esas personas elegimos llegar a esa cima. Entonces continuamos ahí, fue un momento hermoso, la realidad es que se veía prácticamente nada, pero estábamos subiendo o sea, la satisfacción de estar ahí era preciosa. Pero ojo, acuérdate, la cima pasada, lo que a mí me había sucedido es que yo creía que el camino era la cima, pero la realidad es que apenas era la mitad. Entonces, en esta ocasión, para mí era, yo sé que mi reto no es la cima ni la cumbre, mi reto es la bajada. Entonces, en ese momento decidimos hacer el descenso. No, pues buen descenso. Y arrancamos el descenso. Y en ese momento fue muy interesante porque por primera ocasión me di cuenta que en el descenso no había habido miedo. Es decir, no me sentía con duda, no me sentía con miedo. Lo único que sentía era presencia. Era como, ok, estar presente en lo que estoy haciendo. Comenzamos a bajar. Yo bajé con certeza. Me di cuenta de que realmente traía una certeza en algo más grande que yo. O sea, no puedo explicártelo con palabras, pero sabía que íbamos a ir hacia abajo con facilidad. Entonces comenzamos a avanzar, estábamos descendiendo y íbamos a lo mejor a un 20% del descenso. Yo tomé unos videos, unas fotos, estábamos por ahí y de pronto seguíamos bajando y en ese momento empezó a salir el sol. Y cuando el sol sale,
comienza a calentar la nieve. Entonces derrite la nieve y lo que sucede es que se hace una capita que es muy resbalosa. Entonces, en ese momento piso de manera incorrecta y nada más sentí ese resbalón. No puedo terminar de expresar lo que sentí por dentro. Fueron cuestión de milésimas de segundo. Pero observa esto. Teníamos una montaña entera. Estábamos en la zona rocosa. Me resbalo, voy bajando y quedo en el único lugar en el que había un montañista para detenerme. Entonces choco con este montañista y en el momento en el que yo estoy buscando agarrarme con algo mientras estaba en el descenso del resbalón, jalo una piedra, una roca bastante grande y yo nada más pude ver la roca viniendo hacia mi cabeza y giré inmediatamente la cara, ¡pum!, me pegó en la cabeza la roca. Pero fíjate lo interesante, de todo lo que podía salir mal, todo salió bien. Es decir, la roca afortunadamente pues me hizo un ligero golpe, pero yo estaba completamente consciente. El montañista, yo no tengo idea de dónde haya salido, pero fue la persona que me detuvo. Caí, yo creo que unos 2, 3, 4 metros, es lo que puedo más o menos intuir. Y todo salió bien. Ahora, fíjate, en ese momento tenía 2 opciones. La primera opción era volver al camino conocido. Y el camino conocido era el camino del miedo. Yo nada más, en cuanto me paré, sentí como las piernas me temblaban inmensamente porque yo dije, ¿cómo continúo? O sea, íbamos a un 20% del descenso. Nos faltaba un 80%. Y estar en la montaña, en ese momento, no hay otra forma de bajar. Entonces, mis piernas estaban temblando. Y en ese momento dije, a ver, Ana Paula, tienes 2 opciones claras en este preciso momento. Uno es volver al camino del miedo, volver al camino y empezar a avanzar con miedo. Y yo sentía como me temblaban las piernas, bajé unas 2 o 3 pasos con ese temblorío y me di cuenta y dije, no, tengo que detenerme. Y entonces dije, la otra opción es volver a mi certeza. Y empecé a aplicar algo que aplico mucho con mis águilas, que tiene que ver con la identidad expandida. Y esta identidad es el colapso del tiempo. Entonces dije, ¿cuál es la versión de mí que ya hace montaña, que sabe perfectamente cuáles son las técnicas de descenso? Ahora, ojo, te voy a decir algo. No estoy esperando que comprendamos al 100% esto que está sucediendo o que te estoy por compartir. Te estoy compartiendo lo que llegó en ese momento como el download, como la bajada de información que dije, lo voy a utilizar como el recurso para volver a mi certeza. Entonces, en ese momento comencé a traer esa identidad de mí que ya sabe hacer montaña, que ya sabe hacer descenso y que tiene toda la certeza y la absoluta claridad de cómo hacer las cosas. Lo que sucedió fue brutal. Dicen que todos tenemos un libro esperando ser escrito, pero primero tienes que atreverte a vivir la historia. Cuando escribí Reborn, aprendí que cuando somos valientes y fieles a nuestra verdad, creamos puentes para que otros también puedan cruzar. Hoy sé que cada caída, cada reto, cada victoria también tiene el poder de encender la llama en el corazón de alguien más. Y si hoy estás escuchando esto, quizá sea tu momento de abrir esa puerta, de reencontrarte con tu propia historia, con tu poder, con tu voz. Porque cuando alguien lo hace posible para toda la humanidad. Y tu legado merece ser vivido, merece ser contado. Si es tu momento de romper límites, superar dudas y detonar tu verdadero poder, Reborn es para ti. Cada página te llenará de inspiración y de recursos para ayudarte a transformar cualquier reto en una oportunidad de crecimiento. Es tiempo de reconocer que sí hay mucho más y que estás aquí para vivir tus más grandes sueños, vivir tu vida extraordinaria y contribuir al mundo viviendo tu mejor versión. Ordena Reborn en el link que encontrarás aquí abajo y entra a mi guía paso a paso para iniciar tu viaje hacia la versión inquebrantable. Únete a nuestra comunidad de águilas y comienza hoy a vivir tu vida e historia extraordinaria.
porque comencé a hacer el descenso de una manera en la que antes no lo había vivido ni visto. Comencé a bajar parada con una certeza y una firmeza en la cual iba bajando, iba utilizando mis piernas de una manera en la que antes no lo había hecho. De hecho, llegamos a los arenales y llegó un momento en el que en los arenales yo iba corriendo, o sea, iba trotando, no corriendo, iba trotando y bajando con la misma inercia, pero con muchísima seguridad. Y ahí fue donde comprendí, dije, qué poderoso, porque los últimos años habían sido la maestría y a nivel consciente yo dije, yo voy a comprender y a tener la certeza de que cada paso en mi vida es con determinación, que me puedo caer y no pasa nada, que puedo fracasar, que pudiera perderlo todo, que pudiera caerme de donde sea y no pasa nada. Y entonces dije, esto ya lo estoy internalizando a nivel subconsciente. Esa es la potencia de poder entender y poder tomar estos entendimientos y fortalecerlos. Recuerda, la decisión se toma una vez, el músculo se fortalece absolutamente todos los días. Entonces comenzamos el descenso, llegamos hasta abajo, y no te puedo terminar de expresar, creo que no hay palabras absolutamente claras como para poder decirte todo lo que significó esa montaña. Para mí esa montaña fue la claridad absoluta de que, uno, todos tus deseos son materializables si sabes cuáles son tus deseos. Dos, que la decisión de ir a la cima realmente es válida y está disponible para todos. La cima es bastante grande y todos podemos caber en ella. Y está lista y disponible para ti, para mí, para todos. Y la tercera es que no importa qué identidad creas que tienes, si te permites deconstruirte y renacer, vas a crear la mejor y más expandida versión de ti, la más expandida, esa que Dios, que la vida y que el universo creó cuando te formó. Hoy me gustaría invitarte y preguntarte, ¿quién serías si no tuvieses que ser quien crees que eres? ¿Cómo serías si te permitieras descubrirte en una visión absolutamente nueva y expansiva? ¿Cómo serías y quién serías si no tuvieses que ser nadie y que realmente puedas descubrir un nuevo renacer? Este momento para mí fue no solamente introspección, retrospección. Evidentemente hay cosas que ya no haría de la misma forma y que no voy a hacer de la misma manera. Es un momento de compromiso, de descubrir y de detonar una nueva forma de responsabilidad, de reconexión. Es un renacer. Hoy quiero invitarte a que cierres este año con esa transformación y expansión y que te permitas descubrirte desde un nuevo lugar. Que te permitas descubrir que todo lo que has llegado hasta a crear y hacer desde hasta aquí es magnífico. Ahora imagínate lo que vas a hacer en tu siguiente paso. Permitirte descubrirte, deconstruyendo quién crees que eres para poder descubrir quién realmente eres. Hoy quiero desearte un magnífico cierre del 2025. Gracias nuevamente por compartir conmigo durante todo este año. Gracias por llevarte estas reflexiones. Gracias por escuchar, por compartir, por comentar. Gracias por tus mensajes. Gracias por todo lo que hemos vivido juntas y juntos hasta este momento. Feliz 2025 y agárrate porque este 2026 es majestuoso y expansivo. Te quiero mucho, te mando un fuerte, fuerte abrazo y recuerda, vive una vida extraordinaria. Si te gustó el episodio y aún no lo haces, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.